Ok, antes que nada, buenas tardes con todos ustedes, con los que nos están escuchando desde su casa. Nosotros como Concitec hemos querido compartir algunas experiencias interesantes de cómo la investigación y la ciencia que se está realizando en el país puede mejorar o ser aplicada para diferentes cadenas de valor. Y en ese sentido vamos a tener 3 días de diferentes ponencias, con diferentes enfoques, pero siempre girando en torno al tema de cómo la ciencia y la investigación realmente pueden hacer que nuestro país tenga, necesite, o nuestro país pueda levantar su economía que tan alicaída nos va a dejar el paso del COVID-19. En ese sentido quiero agradecer al doctor Mario de la Cruz de la Universidad Nacional de Ingeniería, al doctor Wenceslao Medina de la Universidad Nacional del Altiplano, quienes son ganadores de proyectos financiados por el Banco Mundial, en 2 cadenas de valor muy interesantes, que bueno, ya lo vamos a conversar con ellos en un rato más. Y bueno, darle la bienvenida a Javier, con quien hemos trabajado en múltiples oportunidades. Él fue viceministro de la producción, así que tiene muy claro todas las cosas que se pueden hacer para mejorar las cadenas de valor. Y yo ahora voy a hacer una pequeña introducción sobre vinculación academia-industria, como para poder conversar algunos tópicos también que nos parecen interesantes, y que me gustaría que pudiéramos luego desarrollar el conversatorio. La idea es que las presentaciones sean entre 8 y 10 minutos, así que yo voy a estar diciéndoles cuando ya les queden pocos minutos, y luego vamos a tener una conversación de unos 20 minutos en que vamos a discutir algunos tópicos, algunos otros que salgan de las propias presentaciones de ustedes, algunos temas que ustedes también quieran poner en la mesa y generar una especie de discusión entre todos nosotros. Si pudieran ahora proyectar la presentación de Concitec, de vinculación academia-industria. Bueno, mientras ponen la presentación, una de las cosas más fundamentales entre la vinculación academia-industria es que son 2 mundos completamente diferentes. Por un lado tenemos la industria, que tiene formas de hablar completamente distintas de la academia. Ustedes saben, en el sector industrial las empresas quieren la solución para el día de ayer. En la universidad el investigador quiere probar una hipótesis, no importa que esa hipótesis le tome mucho tiempo de probar. Entonces ahí hay un primer choque de culturas. Entonces, esa es una. La otra es el lenguaje. El lenguaje en la parte de las cadenas de valor, en las empresas, es muy directo, muy claro, muy específico. En el caso de... ¿Sí? Ok. Bueno, si ustedes ven la presentación, lo que se está visualizando ahí es un choque, como les digo, de cultura. Me costó mucho poder encontrar una presentación cuando yo busqué choque de cultura que no involucrara que alguien muriera o que alguien fuera dominado por otro. Encontré estas en las que dos culturas se están dando la mano, y eso es el vínculo que se tiene que desarrollar entre la empresa y la academia. Es más bien un ganar-ganar de ambos. Solo que estas cosas que les estoy comentando yo, por ejemplo, los tiempos, los vocabularios, el vocabulario para el investigador es un vocabulario mucho más técnico, mucho más encriptado, se requiere tener muchos conocimientos en la misma materia para poder entenderlo. La empresa básicamente quiere una solución y el investigador quiere probar una hipótesis. Todo esto hace que se generen diferentes tiempos, diferentes formas de relación, que ahora vamos a ver. Si pudieras cambiar a la segunda lámina. En esta lámina lo que vemos son 3 cosas. Vemos por un lado los 3 modos en los cuales se puede desarrollar la vinculación academia-industria. Por un lado tenemos un modo que es no comercial, vale decir, es un modo en que tradicionalmente la universidad se ha vinculado con todos, no solamente con la industria. Por ejemplo, a través de los seminarios, muchas veces los investigadores exponen de manera gratuita en seminarios sus investigaciones, y eso se hace permanentemente. Ponen su investigación en journal para que otros puedan leerlo, y a muy bajo, se paga muy poco, en algunos casos los journals son libres. En ese sentido es que es una
transferencia tecnológica, una transferencia de conocimientos no comercial, no está mediada porque la empresa desembolsa algún capital o el gobierno desembolsa algún capital para ayudar a la empresa. El segundo modo, y si uno lo piensa, mucho acá en Perú está en ese modo, en el modo de transferencia de conocimientos de esa manera, ¿ya? En la tercera forma de transferir conocimiento es a través de que las empresas contraten a las universidades para hacer una investigación por contrato o bien para hacer una investigación en conjunto. ¿Ya? Nosotros desde Concitec, a través de los fondos del Banco Mundial, dábamos un incentivo a aquellas que fueran para resolverles una presentación para resolverle un problema a la empresa y venían de la mano de la empresa. Si venían de la mano de una empresa, entonces el monto de trabajo era cerca de 500.000 soles. Si venían con una idea que no le solucionaba necesariamente algo a la empresa, venían con un monto menor de 350.000. Entonces siempre desde Concitec y en general estamos tratando de promover que se genere este vínculo de poder desarrollar cosas que sean necesarias para mejorar las capacidades de las cadenas de valor y de las empresas. No necesariamente se cumple eso, y a veces tenemos diferentes tipos de modos de transferencia. Y el tercer modo de transferencia es el modo de generación de nuevas empresas. Ese modo es el más evolucionado, se llaman empresas spin-off, donde las universidades crean una tecnología tan disruptiva que no hay una empresa que las acoja, sino que ellas crean esta empresa para poder ingresar al mercado. Lamentablemente, si uno piensa en lo que hay acá en Perú, generalmente estamos entre el modo no comercial y luego eventualmente algunas cosas relacionadas con transferencia comercial, y tenemos muy pocas spin-off que vienen de algunas universidades. Una de las universidades que más experiencia tiene en esto es la Universidad Nacional de Ingeniería. ¿Qué se requiere para lograr generar este puente? La confianza entre la empresa y la universidad, una voluntad política que ahora claramente la tenemos, procesos claros, estamos trabajando en eso, y las capacidades tanto de la empresa como de la universidad. Ahora, ¿por qué hoy y más se hace tan relevante la vinculación entre la academia y la industria? La pandemia ha dejado claramente establecido que tenemos serias deficiencias en diferentes áreas industriales, por ejemplo, en toda la parte de insumos médicos. Nosotros estamos importando prácticamente casi el 80 al 90% de los insumos médicos, producimos muy pocos insumos, ¿ya? Por lo tanto, se requieren desarrollar industrias en relación, por ejemplo, a las pruebas de diagnóstico. Si ustedes han leído las noticias, Argentina, Uruguay, Brasil, son capaces de crear y desarrollar y producir en sus propios países estas pruebas de diagnóstico. También son capaces de generar dispositivos médicos. El gran problema que ustedes han visto ahora es que tenemos varias universidades que han desarrollado ventiladores a nivel de piloto, prototipo, y ahora necesitamos escalarla. La pregunta es, ¿tenemos empresas que puedan construir los prototipos de los dispositivos médicos? ¿Tenemos empresas? La respuesta yo no la podría dar, pero si no la tenemos, ¿es importante que el país genere esas empresas? Yo creo que la respuesta es sí, porque no va a ser, esta pandemia no va a pasar hoy. La OMS ya está poniendo probablemente el próximo año, si ustedes han escuchado, dice, bueno, vamos a regularizar el 2022, pero sabemos que una regularización empresarial de aquí al 2022 va a significar que el país va a sufrir mucho, ¿ya? Lo otro es que necesitamos capacidades de investigar, escalar y producir tratamientos, drogas y vacunas. En general, nosotros no tenemos la capacidad de producir drogas ni vacunas, no tenemos la capacidad, de hecho, de producir vacunas en el país. La otra es muy clave, que es la creación, recuperación y fortalecimiento de cadenas de producción regionales. Ese sistema podríamos revisarlo muy bien, porque tanto lo que está proponiendo el doctor Mario en su proyecto como el doctor Wenceslao en el suyo, atacan cadenas de valor que justamente no están en Lima, están en regiones, y por eso fueron elegidos estos proyectos, porque es interesante ver esas cadenas de valor. Y bueno, Javier nos puede apoyar con todo lo que conoce de todas las cadenas de valor regional para poder ver cómo la ciencia y la tecnología repercute en esas cadenas de valor, y hoy más que nunca se vuelve más importante.
Lo otro es toda la digitalización de los procesos y el estudio de los datos que van a salir de esos procesos. ¿Cuántos investigadores en ciencias de la computación existen en Perú? No son muchos. ¿Cuántas carreras de ciencias de la computación existen? La otra es cómo podemos reactivar el turismo. El turismo es una industria importantísima y no está sufriendo mucho y va a seguir sufriendo. La pregunta es cómo podemos reactivar eso utilizando la ciencia y la tecnología para desarrollar estas cadenas. Y lo otro es cómo podemos mejorar nuestra capacidad de adaptación tecnológica con miras a todas las anteriores. O sea, traer tecnología, hacer ingeniería en reversa, no es algo que sea mal visto, es algo que deberíamos propiciar. ¿Cuántos cursos de ingeniería en reversa tenemos en las universidades? No crea, por ejemplo, lo primero que hicieron en Japón o en China fue copiar las cosas y luego desarrollaron toda una industria y luego comenzaron la producción de cosas desarrolladas por ellos mismos, pero en base a lo que primero copiaron. Entonces, copiar no es algo que sea malo per se, sino con miras a luego poder desarrollar tus capacidades. Finalmente, lo que nosotros estamos haciendo desde Concitec, que es la penúltima diapositiva, por un lado estamos generando un apoyo a la industria sanitaria y por otro queremos desarrollar un apoyo a la reactivación económica. El apoyo a la reactivación económica lo vamos a hacer a través de los proyectos integrales del Banco Mundial que van a salir dentro de poco y queremos reactivar toda la ley de beneficios tributarios, la 3309, porque vamos a tener muchas industrias y cadenas de valor que van a tener que hacer investigación, desarrollo e innovación para poder adaptarse a las nuevas medidas del COVID. Y lo otro es que vamos a lanzar proyectos especiales de escalamiento y desafíos Perú. O sea, desafíos diseñados específicamente para poder, en alguna cadena de valor, generar o disminuir las brechas que se van a producir para poder hacer que esa cadena de valor salga de donde se encuentra producto de la pandemia. Y finalmente, como una buena noticia, dentro de la priorización de los sectores que se ha hecho con el Banco Mundial, se han seleccionado 8 sectores, 8 sectores industriales, en los cuales se va a hacer un estudio con miras luego a poder ingresar, desarrollar un concurso para que se puedan mejorar las brechas productivas de las industrias que ustedes ven ahí: cultivo de uva, cultivo de frutas tropicales, elaboración de frutas, elaboración y conservación de pescados, extracción de minerales metalíferos no ferrosos, preparación y hilatura de fibras textiles, aserrado y cepilladura de madera. Finalmente, turismo, que no es una industria que uno pueda estudiarla por su exportación, pero sí es una industria que, al juicio de Concitec, y también lo ha considerado así el Banco Mundial, es una industria que de alguna manera puede girar, puede hacer una diferencial en el país. Y por último, hemos incorporado un nuevo sector industrial que lo hemos llamado IBAI de emergencia en el marco de la pandemia, porque tampoco es un sector que nosotros estemos exportando, sino es un sector que necesitamos fortalecer para producir en Perú. Y es la fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas, medicinales, productos botánicos de uso farmacéutico, pero lo que queremos estudiar ahí básicamente es la cadena de valor de la producción de biológicos en el país. Y dicho todo esto, que es como un gran paraguas para poder luego comenzar la discusión, yo ahora pasaría al doctor Mario para que pudiera hacer la presentación del proyecto y posteriormente al doctor Wenceslao y luego a Javier. Mario, yo cuando hayan pasado 8 minutos te voy a decir. Uh-huh. Buenas tardes, estimados amigos. Soy el ingeniero Mario de la Cruz Azabache, de la Universidad Nacional de Ingeniería, y voy a tratar un tema que está relacionado a un proyecto de investigación que venimos ejecutando en la UNI, en el marco del convenio de Fondesit Banco Mundial, que es el desarrollo de un prefermentador prototipo de orujo de uva pisquera para la obtención de mosto adicional con separación de cáscaras y semillas. La industria del pisco es un sector que viene creciendo sostenidamente en los últimos años y a través de una agresiva política de los productores apoyado por el gobierno está logrando una presencia apreciable en el mercado internacional. En el 2017 se estimó una capacidad de producción de alrededor de 11 millones de toneladas.
de pisco. Si bien el año pasado la producción formal de pisco estaba en el orden de 7.6 millones de litros, nosotros vamos a utilizar esta cifra de 11 millones como una medida del potencial de la industria para nuestros estimados. En esta industria se utiliza alrededor de 7 o 8 kilos de agua pesquera para obtener un litro de pisco. Esto es más o menos 942 gramos. El resto, alrededor del 85%, son subproductos que no tienen valor agregado comercial en este momento y que nos interesa atacarlo, más aún si vemos el nivel de uso de uvas en esta industria y también el crecimiento potencial de la misma. La industria tiene un alto porcentaje de producción de pisco artesanal y también una fuerte tradición. Una tradición indudablemente sustentada en la calidad de nuestras uvas, que son las que dan la calidad a nuestro producto bandera. En esta investigación nosotros no hemos absolutamente tratado de cambiar la tradición, y más bien hemos tratado de desplegar todas las propiedades de estas uvas en el aguardiente. Y asimismo hemos incorporado un actor importante que son las levaduras, que son microorganismos que vienen con la uva y vienen en una calidad, en una cantidad equilibrada que no es necesario que le agreguemos ningún aditivo y ningún par adicional para obtener nuestro producto bandera. En nuestras investigaciones nosotros estamos ahora en un nivel de 4.5 a 5 kilos de uva por litro de aguardiente final. Esto significaría, en nuestro concepto, un incremento de rendimiento del orden del 50-60% y sin menoscabo de la calidad del producto final. Acá tenemos unas pruebas preliminares que hicimos ya a nivel de la tonelada de producto y donde teníamos con equipos preliminares un rendimiento de 5 kilos de uva por litro de aguardiente. En el prototipo que ya hemos desarrollado y que hemos trabajado ya este año, a nivel de aguardiente destilado hemos logrado un nivel de 4 kilos de uva por litro de aguardiente. Suponemos que en la etapa de maduración, en la que se encuentra ahorita, este nivel aumentará un poquito, pero no creo que sea más de 4.5. Nosotros, nuestra innovación, y bueno, ya venimos trabajando en este proceso ya un buen tiempo y hemos focalizado nuestras innovaciones en las dos primeras etapas, en la etapa de generación de mosto y en la etapa de fermentación. En la etapa de generación de mosto, nuestro objetivo es justamente que la uva despliegue todo su potencial de aromas, de sabores. No solamente las cáscaras, sino también las semillas, para encontrar un mucho potencial. En la etapa de fermentación, nosotros hemos adecuado el sistema para darle lo que hemos denominado condiciones de confort a la levadura para que actúe eficazmente y a la vez poder separarla, ¿no?, para otros usos y obtener alrededor de un 6% de mosto adicional que se va con la borra, que son los lodos de levadura que se eliminan en esta industria. ¿Cuál es nuestra propuesta a nivel de prefermentación? Nosotros pensamos que una vez que las uvas pasen por el espaliador, que es un equipo en el cual se separan las ramitas o escobajos de la uva, y la uva rasgada, conformando el rechujado, que en la actualidad pasa a un sistema de prensado, donde se obtiene el mosto que se va a fermentar, y los orujos, que son los desechos que son denominado prefermentación, controlada. Acá la idea de este equipo es simplemente hacer que la uva suelte esta capacidad de olores, de aromas y azúcares, y a la vez logre soltar la semilla y la cáscara. Y la cáscara sobrenadante, separada, realmente puede ser igualmente separada, es un centrifugado donde sale el mosto y por otro lado la cáscara. De tal manera que en esta etapa de generación de mosto podemos obtener semillas por un lado, cáscara por otro lado y indudablemente el escobajo a través del despaliador. Es un equipo que está en proceso de patentamiento, como ha sido diseñado de tal manera que no se valora absolutamente la uva, sino
que logre, como le digo, de que la uva despliegue toda su capacidad que tiene este maravilloso fruto, y a la vez separar las semillas y separar la cáscara. Este es un equipo muy preliminar que nosotros desarrollamos antes de el fermentador, la centrífuga y al costado un fermentador. Y donde hemos obtenido, como les digo, estos consumos mostrados con anticipación. Acá en esta lámina se ve acá las semillas ya separadas y la cáscara, ¿no? La cáscara de la uva quebranta. Y después del secado tenemos acá los granos, las semillas, perdón, de uva quebranta, la cáscara. Y justamente nuestra propuesta en este proyecto es que la semilla y la cáscara, que son partes de una fruta, ¿no? Porque lo único que nosotros eliminamos cuando consumimos uva es digamos, las ramitas, ¿no? Pero después toda la uva es consumida por el humano. Y tampoco no somos muy innovadores acá, porque tanto el aceite, tanto las semillas como las cáscaras son utilizadas a nivel mundial. El 15% de las semillas todo contenido que se comercializa a nivel mundial. Igual, las cáscaras son transformadas en harinas para fines alimenticios. Nuestra propuesta es justamente separar el aceite de la semilla, 15%, lo que queda. Mario, disculpa, parece que hay un problema de... No te escuchamos, hay como una interferencia. Sí, perdón, a ver, ahora. Sí. Ahora. Sí, ahí te estamos escuchando. Ya. Gracias. Okay. Entonces, como mencionaba, no somos muy innovadores en el aprovechamiento del aceite y la harina, se produce a nivel mundial y se comercializan a nivel mundial, ¿no? Y justamente sustentado en este cuadro, la piel o la cáscara de la uva tiene pues, ácidos fenólicos, flavonoides, antocianos, taninos, aromas varietales, polifenoles, ácidos orgánicos, azúcares. En la prefermentación, la idea nuestra es que estos aromas varietales, los ácidos orgánicos y los azúcares se desplieguen hacia el mosto y lo otro quede, porque si nosotros hacemos que estos antioxidantes se vayan al mosto, se desnaturalizarían en la etapa de destilado, o sea, no es conveniente. La idea es que se queden en la cáscara y verán, las semillas también tienen antioxidantes y además del aceite, ¿no? Entonces, nosotros hemos hecho pruebas con molinos de bolas, hemos obtenido la harina. Indudablemente a nivel de mercado hay una barbaridad de equipos que lograrán de repente con más eficiencia la obtención de estos productos. En resumen, en nuestra investigación por cada unidad de peso, nosotros obtenemos 82.5% de mosto, quesillo, 3.63% de escobajo húmedo y 13.86% entre semilla y cáscara. De tal manera que si nosotros consideramos un nivel de producción de 11 millones de litros por año y considerando un consumo de 5 kilos por litro de pisco, estimamos que tendríamos disponible alrededor de 1.400 toneladas año de escobajo, 1.200 toneladas de cáscara año 1.200 toneladas año de cáscara, 550 toneladas año de semilla. Y precisamente nuestra propuesta, que en el equipo de investigación hemos analizado ya con bastante detenimiento y tiempo, es que la actual estructura de la cadena de valor, por ejemplo, de las uvas pisqueras, es obtener nuestro producto bandera, de lo que nos sentimos orgullosos. Sin embargo, nosotros pensamos que conforme va creciendo la industria y conforme se van acumulando la cantidad de residuos que no tienen valor comercial, podemos pasar a una segunda cadena. Una segunda cadena en la cual, por ejemplo, rápidamente podemos transformar la cáscara y semilla en productos alimenticios. El escobajo tiene propiedades increíbles también. La levadura igual, ¿no? La levadura, la que da justamente la levadura, es la que produce los procesos químicos de las uvas pisqueras hacia su transformación a aguardiente. CO2, anhídrido carbónico y vinaza, que es un residuo también apreciable en la industria, especialmente en la parte de destilación. Y luego pienso que una vez aplicado, una vez constituido estos negocios, nos darían recursos suficientes y tranquilidad para pasar a un siguiente nivel donde indudablemente el cielo es el límite, ¿no?
y en el cual pienso, a través de una complementariedad entre los técnicos, los ingenieros como el que habla, y los científicos, podemos hacer indudablemente maravillas de algo, de una fruta como las uvas pesqueras que no se encuentran en una parte del mundo. Y acá, por ejemplo, tenemos la levadura que hemos separado. Esta es la levadura, la química realmente de todo este proceso. Y por cada tonelada de uva nosotros tenemos 8 kilos de levadura. Imagínense, por cada 1000 toneladas tendríamos 8 toneladas de levadura disponibles en el mercado. Y hubo realmente un producto increíble para nuestros microbiólogos, nuestros genetistas, para sacar maravilla de este producto que nos da la naturaleza a nosotros los peruanos. Muchas gracias. Gracias, Mario, por tu presentación tan clara sobre lo que estás haciendo con la cadena de valor de la uva, que sería genial si pudiéramos en realidad escalar esa tecnología. Sí, me parece que la presentación la han compartido de Fondesit. He tenido unos problemas con el internet ahorita, pero bueno, me he conectado del teléfono. Muy buenas tardes con todos. Agradeciendo a Fondesit por la invitación, y a mis monitoras técnicas, a Natalia y a Natalie del Fondesit, y obviamente al equipo de investigación de la Universidad Nacional del Altiplano y de la Pontificia Universidad Católica de Chile, por ese trabajo que estamos desarrollando. Y gracias por el apoyo al desarrollo de un nuevo producto. Sí, por favor, comenzamos, por favor. Ya, muy bien, el proyecto nuestro se trata de revalorar el potencial agroindustrial que tiene la cañigua, que es un cultivo ancestral y de un alto valor nutritivo, en la generación de un nuevo producto para mejorar los niveles de nutrición de nuestra población. La siguiente, por favor. Estamos viendo el objetivo de nuestro trabajo, y obviamente ahí es revalorar, como dije, el cultivo ancestral de la cañigua a través de la selección de las mejores variedades y accesiones que tengan potencial agroindustrial en el empleo del diseño de una nueva matriz alimentaria que se va a denominar cañigua arroz. Y esta nueva matriz alimentaria va a ser una alternativa en la mejora de la alimentación y nutrición de nuestra población, y estamos buscando que esto ocurra sin que alteremos nuestros patrones habituales de consumo. Siguiente, por favor. Actualmente, el Perú, nuestro país, tiene aún problemas de nutrición, y muy graves en el caso de los niños. Es así que niños menores de 5 años están de nutrición crónica en aproximadamente 12%. Obviamente tenemos una deficiencia de energía en la dieta, hay una deficiencia de ingesta de grasas, y tenemos un problema latente en casi todo el Perú, cuál es la presencia de anemia, ¿no?, que va a tener consecuencias luego graves en el desarrollo y el crecimiento de los niños, y obviamente esto se va a traducir en los rendimientos escolares, y obviamente la consecuencia. Esos problemas aún no los hemos superado. Estamos sí trabajando en eso, pero todavía nos falta superar. Y una alternativa, la siguiente, por favor. Mientras nosotros sigamos manteniendo nuestros patrones de consumo actuales, los niveles de nutrición no van a mejorar. Nosotros en Latinoamérica somos considerados un país arrocero, o sea, consumimos bastante arroz. Nuestro consumo per cápita en 2007 fue 48, en 2012 fue 54, al 2021 se estima que va a ser 64 kilos de arroz, y si comparamos la cantidad de arroz que consumimos frente a la cañigua, el 2021 vamos a llegar a 1 kilo per cápita, con cerca de 60 kilos de diferencia respecto al arroz. O sea, es decir, toda nuestra dieta, la mayor parte de nuestros platos, tiene como ingrediente el arroz. Si seguimos manteniendo este patrón de consumo, definitivamente nuestros niveles nutricionales no van a cambiar. Siguiente, por favor. Entonces, la pregunta que nos hemos planteado es ¿cómo vamos a mejorar nuestros niveles nutricionales sin alterar nuestros hábitos de consumo? Siguiente, por favor. Y la respuesta es: vamos a consumir la misma matriz alimentaria de siempre, en este caso el arroz, pero en su composición vamos a introducir cañigua y vamos a obtener el denominado producto cañigua arroz.
que por los niveles nutricionales y la calidad de la proteína que tiene la cañigua, obviamente van a subir los niveles de proteína que vamos a incorporar en la dieta con el arroz, y obviamente vamos a mejorar nuestros niveles nutricionales, aparte de suplementar otros nutrientes en la dieta nuestra, ¿no? Siguiente, por favor. Si comparamos los niveles de proteína del arroz versus a nuestros cultivos andinos, vamos a ver que el arroz está en un promedio de 6,85, mientras que la cañigua, y esto es como resultado previo de lo que hemos encontrado en nuestro proyecto, tiene un porcentaje de 15% aproximadamente, muy superior a la del arroz, inclusive a la de la quinoa. Entonces, no se trata solamente de incrementar el contenido de proteína, sino incorporar calidad en proteína, porque la composición de los aminoácidos de la proteína de la quinoa va a incorporar muchos aminoácidos esenciales. Inclusive, en literatura se dice que es superior a los que en este momento incorpora la quinoa. Siguiente. Ya hemos empezado a trabajar desde el año pasado. Tenemos un componente agronómico y un componente agroindustrial. En el componente agronómico se ha sembrado 27 excepciones de cañigua y 3 variedades, con el fin de identificar cuál de las excepciones y cuál de las variedades tiene un potencial agroindustrial y va a ser ideal en el empleo de esta generación de la nueva matriz de cañigua arroz. Las fotografías son del Centro Experimental ILPA, de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, donde se ha realizado la investigación. Está a cargo del ingeniero Rosario Bravo y la doctora Isabel León. Y bueno, ahí tenemos a nuestros cesistas, está Rosana, está Marino, con todo el trabajo que hemos desarrollado, inclusive en términos de, en medio de este aislamiento social que hemos tenido por la pandemia, ¿no?, que tenemos en este momento. Siguiente, por favor. Ya tenemos cosechadas las 27 accesiones y las 3 variedades, en cantidad suficiente como para pasar a la siguiente fase de trabajo, que es la fase agroindustrial, que está siendo conducida a través de 3 tesis de pregrado y 2 tesis de posgrado, una de doctorado y una de maestría. Y siguiente, por favor. Luego vamos a tener toda la metodología para poder caracterizar el producto de cañigua arroz que va a ser obtenido por extrusión. El producto va a tener la forma de un grano de arroz convencional, pero en su composición vamos a integrar harina de cañigua. Obviamente vamos a tener que trabajar con análisis químicos del producto, propiedades mecánicas, todo lo que son propiedades estructurales, propiedades reológicas, las propiedades térmicas, para terminar en una prueba de degustación y cocina y elaboración de productos con base del cañigua arroz, y obviamente tratar de introducirlo al mercado y ojalá que a los programas sociales, para que sin alterar nuestra dieta podamos incorporar mayor proteína en ella. Siguiente, por favor. Puno es el mayor productor que en este momento que tenemos en el país de cañigua, concentra aproximadamente el 91% de la producción. El año 2017 teníamos aproximadamente 6.000 hectáreas de producción, y ahorita nuestro rendimiento promedio es de aproximadamente 300 toneladas por hectárea, pero eso puede mejorar, ¿no? Va a mejorar, y para eso estamos trabajando con el componente agronómico, ¿no? O sea, haciendo pruebas también en enfermedades y plagas que podrían atacar este cultivo. Así que esperamos que esta alternativa pueda ser recogida y el producto pueda ser replicado y obviamente introducido a nuestros programas sociales. La siguiente, por favor. Ya, eso es lo que podría presentar. Estamos ahí con el equipo técnico y obviamente, como dije, estamos trabajando en la parte de generación de la matriz con la Pontificia Universidad Católica de Chile. Muy amable, gracias. Muchas gracias, doctor Wenceslao, por la presentación y por todo el trabajo que ustedes están haciendo para revalorizar la cañigua, que todo el mundo habla de la quinoa y se olvidan de que tenemos otros
cereales mucho más interesantes o de igual, o mucho más interesantes o igual que la quinoa. Vamos a pasar, Javier, tú, para que sigas tú y luego ya poder empezar una conversación entre todos. Gracias, Gaby. No sé si ahí está la presentación. Yo lo que voy a hacer es tener una visión más genérica de la relación y vinculación y de lo que podríamos hacer con una visión mucho más estructural, donde encajan perfectamente estas dos presentaciones de caso y de temas que son fundamentales con productos nuestros y que tienen un enorme potencial de desarrollarlo y que lo hemos tenido, sobre todo en el caso de la cañigua, ¿no? mucho más olvidado. Yo lo que voy a hacer primero es un breve repaso del estado situacional, ¿no? que atraviesa el país y el mundo en la actualidad, y eso va a generar definitivamente cambios en la visión de la economía, y donde yo sí creo fervientemente que la innovación pasa a ser un elemento importante, ¿no? Entonces eso es algo que tenemos que revisar ya como país en conjunto. Creo que es una gran oportunidad de que finalmente la empresa, la academia y el Estado comiencen a trabajar conjuntamente. Hay muchos esfuerzos, pero son muy individualizados, muy cada uno por su lado, que no generan justamente estos espacios, ¿no? A ver, la siguiente. Sí, la siguiente. Bien, ¿qué es lo que está pasando, no? El mundo a partir de principios de año, pero con mayor intensidad desde marzo, se desplomó, ¿no? Hubo un cambio importante que ha generado mucha incertidumbre en el mundo, ¿no? Cambios absolutos. En la anterior, por favor. Cambios importantes que nos hacen mirar el mundo de manera distinta. Las relaciones económicas, sociales, humanas están cambiando. Nos ha desnudado mucho, no diría yo una controversia entre el libre mercado y el Estado, sino en el equilibrio que debemos buscar en esta visión. Aquí en este gráfico, en el primer gráfico, estamos viendo cómo ha habido esta gran volatilidad, un gran cambio. Tenemos una crisis mundial muchísimo mayor a la Gran Depresión que se dio en la cual era nuestro eje paradigmático de gran cambio de la economía, ¿no? Ahí es donde surge el keynesianismo como una escuela que buscaba una mayor intervención del Estado para generar una demanda, que paradójicamente creo yo que ahora nuevamente estamos enfrentando eso, cómo buscar de generar demanda para salir rápido de esta crisis, pero con elementos absolutamente nuevos. La siguiente, por favor. El impacto que tiene esta crisis mundial sobre la economía en conjunto es muy fuerte, y muy fuerte porque ha generado dos espacios, ¿no? Un problema por el lado de la oferta, donde la economía se paralizó. La mayoría de países han entrado en un proceso de cuarentena, unos más cortos, otros más largos, y que ha generado evidentemente una paralización de la producción, y luego una caída de demanda por la pérdida de empleo. Inclusive las economías que desafiaron a la cuarentena y no mantuvieron niveles fuertes de cuarentena también están teniendo problemas. No hay país en el mundo que no haya enfrentado. Y en ese sentido, se estima, ¿no?, que dependiendo las instituciones, por lo menos el mundo va a caer en promedio 5% este año. Y la recuperación al siguiente no va a ser tan rápida como se esperaba. Siguiente. ¿Qué ha pasado un poco en el Perú? El Perú no es exento, es uno de los países que más larga cuarentena ha tenido, y que los estimados fluctúan alrededor del 12% de caída de la producción. Entonces es una relación en la cual nos está generando una larga parálisis
como yo digo, entramos en su momento a un coma inducido, que era necesario hacerlo para lograr una estabilización. Hemos tenido dificultades para salir de ese coma inducido, porque las cosas no salieron tan bien, y ahora estamos en un proceso de etapa de recuperación, pero todavía no estamos mirando la etapa siguiente, que creo que es la más importante, la de la reactivación en sí, ¿no? La de cómo generar nuevamente valor. Tú mencionabas, Gabriela, al principio, lo de las cadenas de valor. Es importantísimo retomar esa visión, tanto a nivel local como país, como a nivel regional en América Latina, para ir mirando. ¿Qué es lo que ha pasado? Se han dado aquí choques sobre la economía, tanto externos como internos, ¿no? Entre los externos está los menores precios de las materias primas, está la mayor protección que está habiendo en los mercados de cada país, porque obviamente van a buscar qué proteger, y factores internos, tanto de oferta como demanda y de expectativas, que están haciendo disminuir en su conjunto las expectativas de crecimiento. Y eso nos genera, como ya les dije, una potencial caída de 12%. Todo depende de que este número pueda mejorar de lo que pueda suceder ya hacia el último trimestre del año. La perspectiva no viene buena. Siguiente. Sí, entonces, ¿qué es lo que estamos viendo un poco en este escenario? Estamos viendo que se tienen que aplicar un conjunto de medidas importantes para combatir todos estos impactos económicos que estamos viendo que vienen dando en nuestra economía, ¿no? O sea, se ha generado, por un lado, los efectos directos del sistema de salud, que no hay nada que discutir. Ya sabíamos que no estábamos muy solventes. Esto ha terminado confirmando la precariedad que teníamos nosotros y que tenemos que trabajar fuerte en ese escenario para lograr recuperar. Y ahí queda clave, ¿no? Que la innovación, la ciencia y tecnología pasan a ser un factor relevante. Se está demostrando, ¿no? Tenemos ya la posibilidad en un tiempo bastante rápido de generar estos test moleculares rápidos con el apoyo del Estado que ha dado financiamiento, pero ahí se está encontrando ciertas dificultades. ¿Qué tanto puede acompañar el Estado o el sector privado para acelerar estos procesos, ¿no? El trabajo de los científicos ha sido rápido, eficiente, se han unido, porque no solamente de una sola universidad, son de varias universidades, es un equipo multidisciplinario que ha comenzado a generar un cambio importante. Pero ha habido afectaciones también por el lado de la economía en su conjunto. Hay desempleo, ¿no? Que ese es un tema que tenemos que resolver. La informalidad, que hasta hace un tiempo era una especie de nuestro amortiguamiento que nos permitía seguir creciendo, nos ha demostrado en este momento que lo malo que es, ¿no? Porque hay mucha gente del sector informal que no solamente ha perdido sus posibilidades de generar valor, producción, ingresos, sino también, al no existir, no tienen cómo recibir las salvavidas que el gobierno viene dando. Entonces, eso es lo que genera un escenario sumamente complejo para el país. Si vemos en la siguiente diapositiva, si vemos el rendimiento, el comportamiento que viene teniendo en Perú, realmente no es bueno, ¿no? En el gráfico que está hacia la derecha, vemos cómo en los primeros meses del año, ¿no? Que había un crecimiento un poquito mejor que el año pasado, se vino al suelo y en abril hemos tenido una caída de 40%. Se estima que mayo caerá alrededor del 25%, en junio deberíamos estar cayendo alrededor del 15% y a partir de julio probablemente con tasas de crecimiento positivas pero muy pequeñas. Y eso hace que en cualquiera de los escenarios el crecimiento fluctúe entre el 10 y el 20% de caída como un estimado, ¿no? Poniéndonos en el escenario medio estaremos hablando de entre 12 y 14% quizás. Entonces, ha generado esta crisis enormes costos económicos,
¿no? Que tenemos que comenzar a generar los espacios para impulsar nuevamente un crecimiento. Y ahí pasa por una mejora de la productividad. La mejora de la productividad pasa esencialmente por aplicar acciones claras en ciencia, tecnología e innovación que nos permita crecer importante. Un elemento interesante, cuando Porter vino la última vez que vino a UNCAD en Perú en el año 2012-11, señaló justamente cuando hablaba de la innovación que no tengamos miedo a copiar, ¿no? Que en el rango para poder acelerar crecimientos per cápita en los países, ¿no? La innovación es un factor clave, pero si se puede copiar para acelerar y acortar pasos, es sumamente conveniente. No tengamos miedo. Los países asiáticos lo han hecho con el éxito que todos han tenido. Entonces, eso es un elemento que hay que comenzar a mirar. No necesitamos volver a inventar las cosas, sino mirar qué cosas hay para mejorarlas, adaptarlas a nuestra realidad e impulsar el crecimiento mucho más rápido. Siguiente, por favor. Ya a nivel de industria, ¿no? La industria, en los últimos años, como pueden ver en el gráfico, no venía bien, ¿no? En los últimos 5 años solamente se creció en el año 2018 y con un crecimiento tampoco muy significativo. O sea, después de 3 años de caída se creció, de 4 años de caída se creció casi 6%, y ahorita se está viendo que estamos mal, ¿no? Ya en los primeros 4 meses del año la industria en su conjunto ha caído más o menos 20% entre enero y abril, siendo la caída de la manufactura no primaria, que es aquella que es la que le genera mayor valor agregado, genera la mayor cadena de valor, la transformación en sí de las materias primas, ya viene cayendo alrededor del 25-26%. Entonces, no venimos bien, no de ahora, la pandemia ha acentuado una crisis que ya venía en la industria. ¿Y por qué? Porque no había justamente ganancias de productividad, no había habido una aceleración en sus cambios de sus matrices productivas, una transformación mirando y utilizando la ciencia, tecnología e innovación. Yo creo que en los últimos años se evidenció este divorcio en que la industria y la academia, cada uno iba por su lado, ¿no? No solamente a nivel de currículos, que es un elemento que también tenemos que ver en lo que es formación de capital humano, sino fundamentalmente en lo que se refiere a generación de conocimiento, ¿no? Nos han dado soluciones, nos ha podido trabajar, y eso es, creo que, culpa de ambos lados. Y no hay que, porque recursos han habido en el país, algo que hay que ver y hay que ser objetivos. Desde el año 2011 ha habido un crecimiento bastante importante de recursos destinados a la innovación, ciencia y tecnología, tanto a través de Fundesit y el CONCITEC, como en Innova, el Ministerio de la Producción, fundamentalmente, sin olvidar el Ministerio de Cultura o el Viceministerio del de Pesca, el Ministerio de la Producción, donde también hay fondos. O sea, hay fondos, hay recursos, pero no hay esta sinergia, esta mirada conjunta, donde las empresas deben generar los problemas y la academia buscar las soluciones. Yo creo que ese es el énfasis y el trabajo que se tiene que hacer y el desafío que tenemos como país de aquí en adelante, que creo que es algo que se puede hacer. La siguiente, por favor. Entonces, todo este contexto creo que ya pone en evidencia, ¿no?, que a nivel ya del mundo y sobre todo en la región tenemos que mirar la economía de una manera distinta. De hace muchos años se venía discutiendo en cierta forma y hasta cierto modo castigando, ¿no?, el modelo del libre mercado y cuestionándolo. Yo creo que el libre mercado funciona, pero el error que estamos teniendo es considerar que el libre mercado por sí existe. No, y eso existe solamente en los libros de teoría como un espacio ideal, ¿no? Entonces eso es algo que tenemos que ver, qué tanto se tiene que ir a corregir tanto los fallos de mercado como los fallos de Estado para que este mercado funcione de mejor manera. Y eso es lo que nos impulsaría a lo que yo llamaría una nueva economía que tendría que tener 3 elementos importantes, ¿no? La economía solidaria no es un tema de buscar, ¿no?, obtener beneficios. Las empresas nacen para eso,
pero ¿cuál es su límite de beneficios? Estamos mirando en esta crisis cómo hay crisis severas con las medicinas, con medicinas básicas, con el oxígeno, ¿no? Donde había una concentración de poder de fabricación y que no había una respuesta rápida a los temas. Recientemente con el tema de las clínicas, donde hay cosas que son escandalosas de mostrar, y porque no hay capacidad de respuesta para buscar. Entonces hay que mirar una economía solidaria en la cual todos logremos el bienestar. Ayer miraba un video que estaba circulando en las redes que hablaban de un nuevo modelo de economía que era el modelo de la dona, donde refrescaba un elemento importante para la economía, ¿no? Nuestra frontera de posibilidades de producción. ¿Qué es lo que ha pasado? Y esa es otra evidencia, y eso se ve con la economía sostenible, que tenemos unas capacidades limitadas para producir en base a nuestros recursos. Si queremos sobreexplotarlos, comenzamos a tener los problemas, o si no los cuidamos, como sucede con la cantidad de plástico que se vierte al mar, estamos generando agresiones, estamos superando ese límite que tenemos en la naturaleza. Pero en un límite inferior debe estar el sentido de bienestar. ¿Qué es el sentido de bienestar? Es de cubrir las necesidades básicas de la población. Entonces, en este video lo que proponía era que las economías se tenían que mover entre cubrir las necesidades básicas de las personas y cuidar los límites de agresión sobre las capacidades que nosotros tenemos de producir. Y buscando ese equilibrio es que vamos a poder lograr justamente una mejor convivencia para todos. Entonces, ahí está la economía solidaria, la economía sostenible, y en el medio está la economía conductual, que es mirar la conducta de los seres humanos en su búsqueda de bienestar. Muchos hablan, cuando hablamos de economía, de Adam Smith, es el padre de la economía, y con su libro La riqueza de las naciones, que es su libro más conocidos. Pero previo a ese libro, hay un libro que se llama Teoría de los sentimientos morales. Adam Smith era un filósofo, y ahí explica justamente lo que él mencionaba como libre mercado y como la famosa mano invisible que todos hemos escuchado, siendo economistas o no. Y él decía que el ser humano tiene que tener sus límites conductuales, entonces sus límites a la ética y la moral para lograr estos equilibrios. Entonces, eso es algo que tenemos que ver y buscar esta resiliencia, esta readaptación, mirando al individuo y al ambiente como ejes centrales. Y eso nos genera dos imperativos, ¿no? ¿Cómo ser más eficiente? Javier, un minuto. Sí, Javier, te queda un minutito. ¿Cómo ser más eficiente y cómo generar este compromiso? Y para ello hay grandes desafíos. Mejora de la productividad en las empresas. Ahí tenemos que ir mirando cómo nos entrelazamos entre los diferentes actores. La innovación pasa a ser el elemento sustancial importante, con tres elementos creo que vitales. La articulación empresa, academia, universidad. Vuelvo a decir, la empresa dando los problemas que la academia debe solucionar, y el Estado ayudando a financiar y articular justamente este modelo. Ahí yo sigo insistiendo, tú me conoces, Gaby, en la necesidad de tener una agencia de transformación productiva que englobe todas estas actividades que tiene el Estado para enlazar ese procedimiento. Comenzar a focalizar, yo creo que lo que está pensando hacer el CONCITEC, teniendo líneas ya mucho más sectoriales, es importante. Podemos discutir mucho cuáles son, comencemos por algo y en el camino vamos a ir articulando. Creo que debemos ir mirando nuevamente, retomar la idea de los parques tecnológicos. Esa es una debilidad enorme que tenemos como país, que nos impide un crecimiento desde las regiones. Dejemos de estar mirando a Lima. Yo creo que las regiones tienen que ir generando su potencial, que lo tienen, focalizando, no hacer todos lo mismo. Tenemos que comenzar a identificar cuáles son los reales potenciales que tiene el país. Y la transformación productiva, para mí, tiene que tomar en cuenta dos ejes que son evidentes. El tema de la transformación digital, pero no en el desarrollo de plataformas. Muchas veces cuando hablamos de transformación digital, pensamos en tener las plataformas para tener las videoconferencias o plataformas para hacer e-commerce. Es más que eso, es toda una visión de vida donde incluso entre Industria 4.0 como un elemento que es importante, y la economía circular, que significa utilizar mejor nuestros recursos, darle generación de sus productos. En el caso de la uva es un ejemplo importante, como hay productos que pueden ser reutilizados en nuevos procesos, y aquí en casi todas las actividades hay eso,
y no la sabemos aprovechar. Gracias. Gracias Javier, gracias en realidad a los tres por sus interesantes exposiciones. A mí me gustaría ahora, me indican que tenemos aproximadamente 20 minutos, y me gustaría hacerle una pregunta, si lo pudieran responder en 2 minutos, el doctor Mario y el doctor Wenceslao. ¿Qué necesitarían ustedes para poder escalar las dos tecnologías que están desarrollando? Si tuvieran todo, ¿qué requerirían? Doctor Mario, por favor. Mire, por ejemplo, nosotros el prototipo nos ha costado alrededor de 5.000, 11.400 con el sistema de control. Si nosotros quisiéramos ir a una capacidad de producción de 1.000 litros, que es más o menos de un artesano promedio, estamos hablando de un nivel de $21.000. Y si vamos a una producción de 10.000 litros, que sería mediano, la inversión sería del orden de $32.000, que fácilmente, con los rendimientos que hemos mencionado, pueden ser pagados en menos de un año, ¿no? Lo único que necesitaríamos nosotros, creo, ¿no?, es si ponemos en contacto con una empresa que esté interesada. Y indudablemente lo que menciona el doctor Dávila es cierto, estamos en una etapa de recesión, y es importante, creo que acá, la función del Estado. El Estado ha demostrado a través de su proyecto Reactiva que sí puede, digamos, apoyar a la industria. Yo creo que la etapa de innovación, o sea, especialmente lo que es investigación aplicada, necesita necesariamente del apoyo del Estado. Y, por ejemplo, a mí me llamó la atención en este convenio de Fondesit con el Banco Mundial. Yo realmente cuando lo vi por primera vez dije, increíble, ¿no? Y creo que por ahí hay un proyecto un concurso que está un poco paralizado, que son los proyectos integrales, que creo que son fundamentales para poder no solamente comprobar en la realidad, ¿no?, igual como la investigación del profesor o del doctor Wenceslao Medina, ¿no?, que se puede mostrar que sí podemos obtener productos concretos. Nosotros obtenemos productos concretos, no solamente un aguardiente de calidad, sino semillas. Le cuento la experiencia. La otra vez vino un grupo de investigación de la Universidad Cayetano que estaba buscando desesperadamente semillas de uva, ¿no? Y ellos, pues, para ellos 50 gramos, 20 gramos, de repente era fundamental. Cuando dijimos que podíamos darle medio kilo, bueno, se sorprendieron. Me decían, ¿cómo pueden ustedes tener medio kilo de semilla? Y dijo, no tengo medio kilo, tenemos alrededor de 20 kilos. Y igual tenemos levadura para poder desarrollar. Pero respondiendo a su pregunta, yo creo que sí, se necesita especialmente la complementariedad con la empresa y el apoyo del Estado en esta digamos, esta etapa, porque la investigación es costosa definitivamente. Y las empresas que estén en una situación crítica ahora, no creo que estén pensando realmente realizar inversiones en investigación. Esa es mi opinión personal sobre el tema. Ok, gracias, doctor Mario. Doctor Wenceslao. Sí, Gabriela, yo coincido en el tema de que es importante el apoyo del Estado, ¿no? Nosotros no podemos hacer investigación si no tenemos un soporte financiero, y el soporte financiero de alguna manera otorga esta tranquilidad para el investigador de que esto no va a quedar trunco después, ¿no? Nosotros con investigación generamos conocimiento, con las publicaciones transmitimos el conocimiento, y obviamente lo que esperamos es que las empresas hagan uso de ese conocimiento. Pero esos 4 ejes necesitan un apoyo fundamental del Estado. Concursos como este, que nos han permitido plantear las investigaciones y materializarlas a nivel de laboratorio, y en algunos casos a nivel de planta piloto, son importantes, ¿no? Y yo creo que el Estado tiene que seguir apostando por la investigación en la universidad pública, y generando más laboratorios, generando mayores bibliotecas, mayores recursos del aprendizaje, mayor conectividad con el mundo exterior, potenciando el recurso humano, la formación del recurso humano, incentivando las publicaciones, y todo eso a nosotros nos va a dar la capacidad de atender las necesidades de la sociedad. Obviamente, como ha dicho el doctor Dávila, en un contexto de informalidad, y ahora más con la crisis, es complicado de que
las empresas vengan a buscar soluciones a la universidad pública, cuando nosotros tenemos serias limitaciones en ofrecer esas soluciones, por lo menos a un nivel que podría a ellos garantizarles de que el producto que nosotros vamos a sacar es eficiente y puede ser replicable, ¿no? Para lograr eso, definitivamente un apoyo decidido del Estado hacia los procesos de investigación. Si me permites, Ana, un minutito. Sí, claro. Sí, Javier, si quieres compartir también alguna impresión tuya sobre esto, encantado. La idea es generar más bien una conversación. Mario, sí, adelante. Hay un aspecto que también es fundamental y que de alguna manera hay que tener en cuenta, ¿no? Que lo hemos visto en esta situación de crisis, donde yo he visto jóvenes brillantes investigadores que han desarrollado rápidamente productos, pero que después han tenido dificultades en volverlo a realidad. Y precisamente porque tenemos en el país, no tenemos infraestructura física, pero tampoco tenemos infraestructura administrativa. Muchas veces muchas investigaciones quedan truncas por estas limitaciones administrativas, burocráticas. Y en las universidades se nota también ese aspecto. Definitivamente no por culpa de las universidades necesariamente, sino por la misma estructura, digamos, de gobierno, ¿no? de nuestro país. Creo que es necesario que haya, si es posible, una especie de normativa especial para lo que es investigación y desarrollo. O sea, no puede, especialmente yo vengo de una universidad del Estado, o sea, trabajo en una universidad del Estado, no podemos nosotros estar bajo merced, digamos, de repente son adecuadas, pero necesitamos una normativa especial para digamos, llegar rápidamente a los resultados. Y acá también este es un mensaje para los jóvenes investigadores. A veces no solamente se necesita habilidades técnicas, tecnológicas y científicas, que seguro que las tiene, también hay otras habilidades blandas. O sea, la necesidad de poder transmitir nuestro conocimiento y convencer a la gente, ¿no? Tener ese empeño, ese compromiso que cuando arrancamos una investigación tenemos que terminarla, a pesar de todos digamos, las dificultades que tengamos, y sobreponernos y sobre todas las cosas llegar a un buen término. Yo creo que eso es lo que necesitamos también en los equipos de investigación. Y termino acá. Fundamental la complementariedad, ¿no? Habemos muchos investigadores que a veces ni nos conocemos. Yo recién lo conozco al doctor Wenceslao Medina, y creo que lo vi en una exposición que dimos en enero. Me quedé impresionado con su propuesta, ¿no? Hay mucha investigación de por medio. Tenemos que, digamos, conocernos a todos los investigadores y llegar a buen término en lo que estamos proponiendo. Muchas gracias. Ahí hay varios elementos. Queda claro que tenemos que redireccionar la política de investigaciones en ese sentido de generar aceleramiento en los procesos, ¿no? Mirar la complementariedad, es cierto. Yo creo que algo que está haciendo esta crisis es que comencemos a tener mayor interacción entre todos, ¿no? Ir conociendo los avances que se me han dado. Con DECIT, obviamente, por la vinculación que tiene con CONCITET, está más orientado al mundo académico. Yo he trabajado y he mirado desde la producción más Innovate, que mira el lado de las empresas. Pero en ambos casos ocurre lo mismo. Reciben el financiamiento, que es un financiamiento casi de capital semilla para lograr en el mejor de los casos el prototipo, y el grave problema es que no hay capacidad de escalamiento, ¿no? Entonces, y ahí donde como Estado nos hemos quedado, como Estado, como sociedad civil, como instituciones privadas, empresas privadas, nos hemos quedado en ese espacio de estar en el limbo, y al final las mejoras que se generan quedan en esfuerzos muy pequeños. Yo hace un tiempo, por un tema de una consultoría, yo cuando estaba fuera del ministerio, por ejemplo, estaba en Trujillo y fui a una fábrica de curtiembre, ¿no? Y que esta es una empresa mediana de curtiembre, y que por las necesidades del tema de aguas residuales tuvo que hacer una reconversión en la empresa junto con la Universidad Nacional de Trujillo. Y la persona había logrado digamos, ya botar agua limpia,
pero se encontró en el camino con varias cosas. Entonces, en el proceso de depuración del agua, comenzó a generar electricidad, no obviamente para manejar la maquinaria, pero sí era electricidad para tener la luz, ¿no?, interna y externa en la periferia de su fábrica. Comenzó a generar nuevos subproductos, que ya estaban mirando cómo enfocar nuevos proyectos para generar nuevos productos, ¿no? Pero obviamente decía, pero yo ya no tengo recursos, porque obviamente no era una empresa suficientemente grande, fuera los problemas que ya tenía o que tiene ese sector. Entonces, y ahí es donde tienen que entrar justamente las empresas para generar las cadenas de valor. Yo creo que ahora en este escenario se dan cuenta todos, inclusive las empresas piden la mayor participación del Estado con compras a Mi Perú, compras públicas, etcétera, y eso es bueno. Pero no estamos mirando cadenas de valor desde la propia empresa privada, que comience a mirar hacia abajo a las empresas y que ver cómo se pueden trabajar. Y hay empresas que no van a estar preparadas, evidentemente, porque tienen muchas limitaciones, pero ahí es donde debe entrar la academia para fortalecer a esas empresas, ayudarlas a mejorar, darles soluciones tecnológicas que se necesitan para generar una cadena de valor mucho más competitiva, ¿no? Y ahí está el Estado con recursos, porque el Estado tiene recursos, ¿no? No es que nunca van a ser suficientes, sí, pero ahí tenemos que ir mirando. Y hay que comenzar a trabajar otro elemento que en el país todavía es muy débil, el tema de innovación abierta. Por ejemplo, no se ha avanzado mucho. Yo creo que este es el momento de convertir esta crisis en una gran oportunidad que nos permita vincularnos y que los valiosos esfuerzos que se hacen desde la academia o de las pequeñas empresas con Innovate crezcan, escalen, hacer cambios importantes, ya no solamente de una pequeña empresa, ya no solamente para una contribución académica, que es muy importante, sino para una utilización sectorial que permita justamente crecer en estos sectores y mirar las regiones, vuelvo a insistir, como un elemento potencial y diferenciador, ¿verdad? Si vamos, está Puno con todo lo que es granos andinos, está Arequipa con pelos finos, está Ica con el tema de agroindustria, con uvas y otros productos, con el pisco, por ejemplo. Todavía no hemos escalado a piscos de alta gama, como ocurre con otros espirituosos, donde se venden a alto valor, ¿no? Entonces, ahí, ¿por qué no podemos escalar y mirar y aspirar a tener, pues, botellas de 500, 600, $1,000, como ocurre con otros licores? Y así sucesivamente, en cada región, en la Amazonía está con peces amazónicos, con frutos tropicales. O sea, tenemos una riqueza que si le sabemos dar el valor agregado necesario, y para eso es importantísimo los trabajos de ciencia e innovación, vamos a comenzar a cambiar nuestra matriz productiva, vamos a generar mayores niveles de ingresos, mayores niveles de empleo y bienestar para todos. Yo creo que ahí debemos que apuntar, escalar, y coincido con Mario en el sentido de que tenemos que mirar una política mucho más clara y que permita, casi diría hasta obligar a esta vinculación entre todos y que pueda generarse cadenas de valor en donde participen todos. Sí, gracias, Javier. Tenemos tiempo como para una preguntita más que me gustaría que la pudieran responder todos ustedes. Es, en el caso tuyo, Mario, o en el caso de Dr. Wenceslao, ustedes están desarrollando tecnologías, las tecnologías que están desarrollando podrían ser aplicadas también a otras cadenas de valor, no necesariamente, por ejemplo, en el caso tuyo, la uva, o en el caso del doctor Wenceslao, a la cañigua, lo que ustedes están haciendo podría ser utilizado también por otras cadenas de valor, para que la gente entienda que muchas veces cuando se hace una investigación, en realidad esta investigación puede servir para varias cosas, y no solamente una en específica, y que el valor de esa investigación está en que de alguna manera nosotros como país tenemos que lograr escalar eso para que llegue a las empresas o llegue a las
los productores, para que estos productores puedan desarrollar, en el caso del doctor Wenceslao, la cañigua, y en el caso de Mario, mejorar la capacidad de obtener pisco, pero también los subproductos que se están sacando. Entonces, en ese sentido, sus tecnologías podrían ser aplicadas a otros productos que, por ejemplo, no sea la uva o no sea la cañigua. En el caso específico de nosotros, sí, porque la unidad prototipo que hemos ido conformando con el tiempo, no lo hemos considerado básicamente como producción de pisco. O sea, el pisco es simplemente, digamos, una especie de ancla, de promoción de este proceso. La idea nuestra es justamente tener una unidad prototipo de biotecnología. Ahí nosotros hemos sacado, digamos, alcohol de papa, alcohol de papaya. Hemos sacado una barbaridad de productos que han estado dentro, digamos, de los de la praxis misma nuestra, ¿no? Ahorita en este momento, por ejemplo, estamos sacando alcohol gel, ¿no? O sea, y no estamos sacando pues 1 litro, ¿no? O sea, sacamos 100, 200 litros, o sea, que justamente un poco para colaborar con nuestra universidad y posiblemente con los sectores que están cercanos a la universidad, ¿no? Sí, definitivamente. ¿Por qué? Porque la biotecnología tiene equipos casi parecidos, ¿no? O sea, esa planta que tenemos nosotros nos puede dar posibilidad de hacer butanol, por ejemplo, ¿no? O sea, sí, definitivamente. Y esa es la intención nuestra. La intención nuestra es tener una unidad biotecnológica con la cual podamos demostrar que podamos obtener una variedad de productos. La idea nuestra ahorita en el corto plazo es, por ejemplo, adquirir un molino pulverizador para hacer harina. O sea, no queremos investigar sobre molino, ¿no? O sea, ya tenemos ahorita la cáscara, ya tenemos la semilla, entonces hagamos la harina. Y si tenemos la semilla, saquemos el aceite con una prensa en frío, que existe en el mercado, ¿no? Ya posteriormente, una vez que vendamos aceite, vendamos harina, con esos recursos podemos después investigar, ¿no? De repente un tratamiento enzimático para sacar el aceite de la semilla, qué sé yo, como decía el doctor Dávila, sofisticar, ¿no? Sacar ya productos mucho de mayor valor agregado, que ya no es tema de nosotros los ingenieros, ¿no? Nosotros los ingenieros realmente nosotros aplicamos ciencia, pero sí, si los científicos peruanos comienzan a bucear en estas moléculas, o sea, en nuestro país, cuando nosotros hablamos de frutas, de biodiversidad, nosotros no lo visualizamos como producto final de las frutas, no, vemos moléculas, ¿no? Moléculas que la naturaleza le brinda a los peruanos y que lamentablemente, por ejemplo, en el caso que estamos manejando, se lo regresamos, porque lo llevamos como fertilizante y le entregamos a la naturaleza moléculas que nos puede servir. Por ejemplo, a mí me impresionó la cantidad de antioxidantes que puede tener el aceite de la semilla de la uva y la misma cáscara, ¿no? Ya, esa es una labor, por ejemplo, cuando hablo de complementariedad, me refiero a eso, que tantos buenos científicos que tenemos, ¿no? Y que podrían empezar a desarrollar, que nos den a nosotros el protocolo y después nosotros lo ponemos en la industria. Mejor dicho, se lo proponemos a la industria para que ellos después lo produzcan y generen renta. Respondiendo a tu pregunta, sí, definitivamente esa es la intención nuestra a través de esta planta biotecnológica que estamos conformando, planta prototipo realmente, ¿no? Que queremos hacer ahí en la universidad. Gracias, Mario. Doctor Wenceslao. Sí, definitivamente lo que estamos haciendo es generar una nueva matriz alimentaria a través de una tecnología de extrusión. El primer producto que se va a obtener es el cañigo rojo. Sin embargo, con esta tecnología podemos empezar a diseñar matrices no solamente para un público general, sino para un público específico. Ustedes saben ahora que el proceso de alimentación, a medida que pasa el tiempo, va a ser como específico. Vamos a tener grupos de alimentos para sectores alimentarios específicos. Y la tecnología de extrusión, que es una tecnología relativamente nueva, sirve para generar nuevas matrices alimentarias. Y obviamente con los parámetros que vamos a obtener para cañigua, podemos emplearlo para generar quinoa arroz, de repente poner más contenido de grasas con tarwi, todo el potencial que tiene Puno con cultivos andinos, vamos a poder utilizarlos, ¿no? En este momento estamos en asociación con la Católica de Chile porque ellos tienen un laboratorio piloto de investigación en extrusión y todo
toda una instalación para caracterizar matrices alimentarias. Nosotros no tenemos eso, pero asociándonos podemos usar el dinero del concurso para poder trabajar en conjunto. Lo ideal sería tenerlo nosotros, ¿no? Y ahí también viene el tema de optimización del recurso del Estado, que no todos deberíamos investigar en todo, porque es dispersar el recurso, concentrarnos en las potenciales de nuestra región, implementar laboratorios regionales completamente equipados y sofisticados, y no solamente con equipos que nos duren una época de investigación, sino que podamos renovarlos. Y esto va a implicar también que el Estado empiece a pensar en una política nueva de adquisición de equipos, porque no es lo mismo comprar insumos de construcción que comprar equipos para investigación. Y a veces estamos ambos en el mismo tema. Para comprar un equipo de investigación seguimos los mismos procedimientos y obviamente los plazos se van a vencer, ¿no? Y hay cosas que en investigación no esperan, no pueden esperar. Entonces sí, definitivamente sí, con esta investigación solamente estamos generando una alternativa y existen muchas más con lo que se va a poder implementar y caracterizar, tanto en equipamiento como en metodología de caracterización. Gracias, doctor. Javier, no sé si quieres comentar algo. Sí, yo creo que ese es parte del trabajo que se tiene que hacer, ¿no? O sea, para mí es un elemento clave la multidisciplinariedad de los equipos. Yo creo que es lo que sucede que en las mismas universidades una facultad no se conversa con otra, y esas son debilidades que tenemos. Hay que comenzar a generar esos espacios de diálogo y de confianza para poder compartir, pero también en el tema de equipamiento. O sea, pensar que todas las universidades deben tener los mismos equipos y pelearse por los mismos equipos, y sucede lo mismo con los CITES. O sea, la discusión que yo tenía cuando estaba de viceministro era que iba a un CITE en cada región y todos querían tener los mismos equipos que podían tener, y se resistían a tener ese concepto de red, de tener equipos en diferentes sitios porque se complementen, porque además son equipos costosos, en muchos casos son equipos tan sofisticados que no hay suficiente personal calificado para que lo maneje. Entonces, además desperdiciamos recursos, no tenemos muchos recursos. Las universidades deberían contar con laboratorios potentes y que puedan ser intercambiados, y que un investigador de Lima puede ir a Puno, el de Puno puede ir a Piura, y así sucesivamente, a utilizar los equipos para desarrollar mejores investigaciones. Y otro elemento para mí importante es donde se puede generar los recursos, o deberían generar los recursos de retorno, es que esos laboratorios también deberían estar acreditados para dar servicios a las empresas que necesitan y que lamentablemente se tienen que ir al exterior para certificar sus productos, ¿no? Y nosotros no tenemos esa capacidad de darlo. Yo creo que es momento de comenzar a mirar de una manera mucho más integral una deficiencia que tenemos como países, que cada uno mira su parcelita, ¿no?, del bosque, y no mira el bosque en su integridad. En el Estado es muy complicado, porque cuando uno intenta, y ahí con Ana Gabriela estuvimos queriendo hacer muchas cosas de manera conjunta, y cuando estábamos ya comenzando a agarrar cierta velocidad, hubo un cambio en el equipo, y ya no sé si se avanzó o no se avanzó, pero lamentablemente se van perdiendo esas oportunidades. Pero para ahí es importante que la academia esté detrás empujando esas cosas, y el sector privado también, ¿no? Porque si no, se pierden oportunidades. O sea, lo que se comienza, se abandona, pasan varias gestiones y se vuelve a retomar, pero ya hay otros actores. Entonces al final es un permanente empezar que no nos permite avanzar en tener una lógica integral y convencernos que para lograr desarrollo y crecimiento necesitamos contar con una ciencia e innovación sumamente potente, ¿no? Y para eso el sector académico es vital. O sea, no puede haber un desarrollo innovador y científico de espaldas al sector académico. Sí, muchas gracias. Ya tenemos que ir cerrando. Yo me voy a quedar con 3 ideas fuerza que me gustaría repetirlas, y que lo hemos escuchado, yo lo he escuchado tanto a emprendedores como a investigadores que están, como ustedes, desarrollando investigación aplicada, que es la falta de plantas de prototipado. De hecho, una de las cosas en los diferentes sectores, porque podemos tener algunas, pero lo que acaba de decir que hay en la Universidad Católica de Chile, que no hay acá,
este tipo de plantas, que son plantas especiales, sumamente especializadas en ciertas áreas, no existen para poder hacer los pequeños, porque uno lo puede hacer en el laboratorio y luego quieres pasar a una planta de piloto, y eso no lo tenemos. Entonces eso es un problema real. Nosotros cuando hemos hecho un análisis de todos los fondos que existen en el país, y justamente hay un vacío, se nota muy claramente el vacío, de que no hay fondos para el escalamiento entre la universidad, entre el laboratorio y el semi-industrial. Tenemos los pilotos que financia Innovate, que están desde de la mano de la empresa hacia ya la comercialización, pero no tenemos los fondos que permitirían el escalamiento de lo que pasa en el laboratorio para poder llegar a un volumen tal que sea atractivo para una empresa. O sea, ahí hay un gap que tenemos que de alguna manera, y ya lo hemos mapeado en Concitec, de alguna manera poder conseguir los fondos necesarios para poder cubrir eso. De otro lado, las plataformas de información también apareció en la conversación. Faltan plataformas de información que entreguen toda la información posible. Nosotros estamos construyendo desde Concitec una plataforma en la cual vamos a tratar de integrar a todos los fondos del Estado la información, por lo menos, para que haya un solo lugar donde tú puedas acceder a una cierta información que ahora está dispersa en múltiples plataformas. ¿Ya? También algo que me llevo es la capacidad o lo que necesitamos hacer con las regiones para hacer más sofisticada la investigación, como dijo el doctor Wenceslao, en las particularidades y las potencialidades de cada región. O sea, si uno piensa en Puno, claro, ahí están la mayor cantidad de cereales andinos potentes, están en toda la región de Puno y otras regiones también, y que no lo estamos explotando. No tenemos grandes centros de investigación súper potentes en términos de laboratorio. Es verdad, la Universidad del Altiplano es un centro de investigación potente, pero requiere mejorar algunas capacidades sobre todo de laboratorios, ¿ya? Y una cosa que no han tocado, y la voy a tocar muy a grosso modo, son los entes reguladores, las normativas de nuestros entes reguladores, y eso ha chocado mucho con la pandemia ahora, y se ha notado porque faltan regulaciones específicas para investigación. O sea, a los que están haciendo investigación en cualquier cadena de valor, lo tratan como si fuera una empresa, cuando en realidad, por ejemplo, para la importación de cualquier reactivo, si es un reactivo relacionado con agro, SENASA los va a tratar como si fuera una empresa y no como si fueran investigadores que están importando algo para hacer investigación. Lo mismo sucede en DIGEMID y DIGESA. Entonces, nuestros entes reguladores fueron hechos pensando que todo iba a ser traído desde afuera, no que nosotros podíamos hacer investigación o que podíamos producir cosas acá. Entonces, eso también nosotros ya lo hemos mapeado como Concitec y estamos viendo de qué manera podemos apoyar a estos entes reguladores en modificar algunas cosas, cláusulas específicas que mejoren la capacidad de hacer investigación en el país. Se me llevo como todos estos temas, y también quisiera invitarlos al panel de mañana. Es un panel un poco más que habla sobre cómo del laboratorio se van a mostrar algunos ejemplos de gente que partió haciendo investigación y que ahora ya tiene su empresa establecida y está dentro de todo lo que es emprendimiento y spin-off. Entonces eso es lo que se va a ver mañana. Los invito a las 4 de la tarde acá. Y nuevamente agradecerte, Javier, a Mario y a Wenceslao por su apoyo. Gracias a ti por la invitación. Bueno, gracias a todos por escuchar. Hasta luego. Muchas gracias a todos. No, muchas gracias, muchas gracias. Suerte y felicidades para todos.